comenzando a leer desde el versículo 48 hasta el 59. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Aquí la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad donde la tecnología y la medicina han avanzado mucho. Hoy en día te pueden curar muchas cosas por las que antes la gente moría. La comunicación no tiene nada que ver, como sabemos, la de ayer con la de ahora. Los procesos científicos son muchos. Y aquí Jesús les está dando la fórmula a los judíos y en cierta manera a todos nosotros, la forma de progresar para tener comunicación con Dios. Jesús, fijaos, no le da a los judíos una droga, sino su propia carne y su propia sangre. ¿Pero qué significa eso? Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la vida eterna es el tópico, el tema principal que Jesús está hablando en este capítulo. Ahora, la pregunta para ti en esta mañana es, bueno, ¿has pensado tú en la vida eterna? Todos los que estamos aquí vamos a tener nuestro propio funeral. Lo tendremos con 29 años, como tuvo quizás Elena. Lo tendremos con 51, con la edad que tengo yo, o quizás con 90. Pero, ¿cómo vamos a pasar a la eternidad? ¿Has pensado tú en la vida eterna? Vivimos pensando que jamás tendremos que encarar la muerte. Todos sabemos que nos tenemos que morir, pero siempre decimos: pero hoy no. Y mañana nos levantamos de la misma manera y decimos: sabemos que tenemos que morir, pero hoy no será. Y así van pasando los días. Por eso echamos los cementerios y los sanatorios. ¿Por qué? Los echamos fuera de las ciudades. ¿Por qué los echamos fuera de las ciudades? Porque no nos gusta el tema de la muerte, porque no queremos realmente aceptar que más tarde o más temprano tendremos que morir. Nos negamos a querer saber. ¿Por qué? Porque somos presa del miedo. Porque nos da miedo lo desconocido y lo que no podemos controlar con nuestros propios medios. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. La verdad es que es la verdad de Dios, no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Es para que lo entendamos, es su opinión, es lo que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo para decirnos cómo realmente son las cosas. Porque hay mucha gente que se inventa cosas, o hay gente que tiene muchas cosas o muchos razonamientos en su cabeza, lo cual puede ser más objetivo o menos objetivo. Pero la realidad es que Dios mismo nos ha dado la Biblia y ahí nos dice realmente lo que es la verdad y lo que no lo es, independientemente de lo que nos guste. La Biblia nos dice cómo son las cosas, no como nosotros creemos que son las cosas, no como nosotros pensamos que nos gustaría las cosas, no porque hemos visto un vídeo de internet de Pepito o de Juanito y nos dice que esto es así o que esto es así, sino está basado en la opinión infalible, verdad, justa, verdadera, santa del mismo Dios. Pero entonces nosotros preferimos, como hemos dicho, ir a internet, dar palos de ciego con historias y razonamientos creados por nuestras mentes, razonamientos y pensamientos que muchas veces no tienen garantía en la opinión que Dios nos ha dicho expresada en la Biblia.
Estos capítulos de 6 al 8 de Juan, por eso nosotros estudiamos la Biblia. Porque no estudiamos la Biblia porque es un libro cualquiera, sino estudiamos la Biblia porque es la palabra de Dios. Los capítulos 6 al 8 de Juan son una referencia clara de Israel en el Éxodo, como hemos leído, por eso lo hemos leído. Y vemos tantas similitudes en ellos. Versículo 35 y 48 dice: yo soy el pan de vida. Así que Jesús está conectando a los judíos en el tiempo de Éxodo. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, Dios hacía llover todas las mañanas este maná, que era como un pan, como una especie de pan para su sustento diario. Imaginaos allí en el desierto y caía este pan. Jesús les está diciendo que Él es el maná, que Él es este pan verdaderamente. ¿Qué es lo que les está diciendo? Lo que les está diciendo es que necesitan a Cristo todos los días de su vida. Necesitamos a Cristo como ¿qué? Como alimento no físico, sino como alimento espiritual todos los días de nuestra vida. Jesús no es solo el pan de vida para los hebreos, sino que es el nuevo Moisés. Moisés mismo habla de él en Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Está hablando de Cristo. Así que Jesús explica las diferencias entre el maná que los hebreos recibieron y el que realmente les está ofreciendo. Y primeramente les recuerda a los israelitas, lo primero que les recuerda es que murmuraron contra Moisés. En estos días, en estas semanas, yo he pedido mucho a Dios por Elena, mucho. Pero a veces cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustan, entonces murmuramos contra Dios. Y nosotros somos exactamente, y tenemos aquí este ejemplo para enseñarnos que no debemos hacer igual. Incluso a un hombre de Dios como soy yo y un pastor, no tenemos todas las explicaciones, no entendemos a veces por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Los israelitas habían visto muchos milagros. Si habéis visto seguramente las películas de Egipto, de las plagas, habéis visto que allí se hicieron muchos milagros. Y nosotros también tenemos que reconocer que Dios en cierta manera es misericordioso con nosotros, nos da salud, nos da trabajo, nos da sustento. Pero aun habiendo hecho Dios cosas en nuestras vidas, hacemos como los israelitas a veces, murmuramos contra Dios. Y los israelitas habían visto muchas cosas. Mientras en Egipto había tinieblas, en el campamento de los hebreos había luz. Mientras en el ganado de los egipcios moría, el ganado de los israelitas vivía. Mientras los egipcios estaban llenos de úlceras, los israelitas gozaban de salud. Pero nada de eso, ni siquiera ver el mar abierto como vieron cuando Moisés hizo ese milagro, les hizo cambiar su opinión y murmuraron contra Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha podido ayudar? Pero nosotros hacemos como los israelitas del Éxodo. Olvidamos. Queremos las cosas como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos y sobre todo rápido. Sin olvidarnos que Dios sabe que es lo mejor. Aunque nosotros, como hemos dicho, hoy podamos estar aquí y quizás no lo entendamos. Lo segundo que Jesús le enseña es que la rebelión contra Dios acabó con toda esa generación en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Su simbolismo, esto es un simbolismo claro de que vivir de espaldas a Dios tiene unas consecuencias en la eternidad. Yo soy pastor y yo no puedo decir unas palabras mágicas para que tú creas en Dios. Eres tú quien tienes que creer en Dios. Es algo entre Dios y tú. A veces la gente viene en el gimnasio, los que es... como sabéis, también soy entrenador personal aquí, llevo muchos años dedicado al deporte. Y muchas veces yo le digo a la gente lo que tiene que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Pero yo no puedo entrenar por ellos. Hay gente que viene y me dice: mira, yo me quiero poner fuerte en un día. Complicado. Hay gente que me dice: mira, yo quiero muscular, pero ojo, que no me quiero poner así, como si el cuerpo fuera así. Y en cierta manera nos pasa lo mismo. Ningún cura, ningún pastor, nadie, por decir una frase y hacer así, te va a llevar al cielo, si hemos estado viviendo de espaldas toda nuestra vida a Dios.
Lo tercero es que este momento de nuestro texto, los israelitas estaban conmemorando precisamente la Pascua, que era la mayor celebración del pueblo judío. Recordamos que había mandado todas las plagas a liberar a su pueblo, pero Faraón tenía un corazón endurecido, no quería dejar a los israelitas, así que finalmente Dios le dice a los israelitas que marquen en las puertas, en el dintel de sus puertas, con sangre, y entonces mandó al ángel destructor, quien tenía la orden de llevarse a todos los primogénitos de todas las familias que no tuvieran marcado con sangre, digamos, la puerta de sus casas. ¿Por qué esto? ¿Por qué hizo esto? El simbolismo es claro. El simbolismo apunta hacia nuestros días. Aquella sangre del cordero puesta en aquellos dinteles de las puertas estaba representando a Jesús, estaba representando al Cordero de Dios, estaba representando al sacrificio que Cristo haría. Jesús en la cruz. No tenemos que marcar con sangre nuestras puertas, sino lo que tenemos que marcar son nuestros corazones, porque es allí solamente donde podemos encontrar seguridad, paz, amor, templanza y vida eterna con Dios. Por eso Él dice de comer de su sangre y de su carne. Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. La eternidad llama a la puerta de todos nosotros, y la pregunta es: ¿dónde pasarás tú la eternidad? Hemos hablado muchas veces en esta semana con la familia que las casualidades no existen. Dios, en su soberana voluntad, infinita misericordia, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna. Y Él nos manda en esta mañana y nos enseña cuál es el antídoto para esta vida eterna. Jesús empieza a hablar utilizando un lenguaje que incomoda a sus oyentes. El pan que yo os doy en mi carne. Esto para los judíos era terriblemente ofensivo, porque ellos tenían muchas regulaciones en sus comidas. Pero Cristo dice: el pan que yo os daré es algo que Cristo iba a hacer en el futuro. Cristo está apuntando el hecho junto a su resurrección. Está apuntando hacia el hecho más importante de la historia de la humanidad. Su sacrificio apaciguaría la santa ira de Dios. Su sacrificio en nuestro lugar nos quitaría la carga de nuestro pecado. El problema es que nosotros pensamos que somos buenos. Somos buena gente. No somos asesinos, no somos traficantes, no somos violadores. Pero olvidamos que Dios es un Dios santo y que todos nuestros pecados contra un Dios santo están ahí. Todas las veces que hemos mentido, todas las veces que hemos hecho cosas malas, seguro que todos nosotros podemos pensar en cosas que hemos hecho que no estaban bien en algún momento de nuestras vidas. Pero lo que hace este sacrificio de Cristo a seres indignos como nosotros es que seamos aceptados por Dios, dándonos el título de ser llamados hijos de Dios. La palabra utilizada en el griego aquí es hiper, que es, el griego es el lenguaje original donde se escribió el Nuevo Testamento. Significa que Jesús murió en nuestro lugar. Así que Jesús utiliza la misma palabra cuando Él dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Ha muerto Jesús por tus pecados? ¿Ha muerto Él en tu lugar? Dios manda en su palabra a que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Reconocer que ninguno de nosotros... ¿Pero qué significa eso? Significa reconocer cada uno de nosotros que realmente no somos tan buenos como nosotros realmente pensamos. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede cumplir de esa manera suficiente el santo estándar de Dios. Por eso, Dios, que lo sabía, nos mandó el antídoto, nos mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que tú puedas poner tus pecados sobre sus hombros y de esta manera reconciliarte con Dios. Solo Cristo fue quien cumplió la justicia divina. Por eso es solo Él quien puede salvarnos de nuestros pecados. Esto es simplemente el ingrediente, el corazón, la raíz, la esencia del Evangelio. Dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En nuestra sociedad, solo tenemos que echar un ojo a la sociedad. Tenemos deportistas, actores, gentes poderosas, que en teoría han ganado todo en esta vida, porque tienen pasta y porque tienen muchas cosas para comprarse. Tienen cosas materiales, pero ¿sabes cuál es la realidad? Que muchos de ellos se han suicidado. ¿Por qué? Porque
En alguna manera el mundo les engañó, se dejaron engañar, pero no tuvieron paz. Y esa paz solo la puede dar Dios. La victoria o la derrota de esta vida, la auténtica victoria, como hemos dicho, no es vivir hasta los 100 años, sino vivir lo suficiente para encontrar la paz que Dios te da. Y eso fue, en cierta manera, la manera en la que Elena se marchó. Elena se marchó, su familia podrá decir está dolida, nosotros estamos dolidos con ellos, hemos llorado con ellos, le hemos abrazado, hemos estado y estaremos con ellos. Pero hay una cosa que podemos decir, y es que ella se marchó en paz, y se marchó en paz con Dios. Cualquier hombre que sienta su culpa y pecados y se entrega a Cristo y crea que Cristo llevó en la cruz sus pecados, encontrará la salvación y encontrará precisamente eso, la salvación y la paz que solo Cristo puede dar. Jesús está diciendo aquí que la fe, Él es necesaria. El pan no tiene beneficio hasta que lo comemos. Jesús murió por el mundo, esto es por todo aquel que en Él cree. Y luego, como hemos dicho, esta segunda fe, lo segundo es que la fe en Cristo es personal. Es algo entre tú y Dios, Dios y tú. En estos días hablé mucho con Elena de estas cosas. Dios me dio la oportunidad y la familia me dio la oportunidad de estar allí con ella cada día. Yo lo agradezco porque precisamente en ella empezaron a pasar preguntas que nosotros no nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que vamos a vivir eternamente y no tenemos a la muerte aquí. Pero cuando tenemos a la muerte aquí, ella empezó a hacerse preguntas y yo quería estar allí para ella. Igual que ninguno puede comer por ti, igual que ninguno puede comer por ti, eres tú quien tienes que comer, eres tú quien tienes que tener esa relación con Dios. Así que hablando con Elena, recuerdo que ella me dijo, bueno, ¿cómo me comunico yo con Dios? Cuando yo estuve con ella, ¿cómo lo hago? No lo he hecho nunca, lo he hecho alguna vez en mis pensamientos, pero no lo he hecho nunca. Entonces yo le dije cómo lo hacía yo y luego lo hacía ella y luego hicimos una promesa entre los dos y le dije, tienes que seguir haciendo esto. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros pongamos todos nuestros pecados sobre los hombros de Cristo. Y cuando la salvación de Cristo, la paz de Cristo nos llega, entonces llegamos a comprender lo que comprendió Elena. Porque Elena entendió que Dios es luz. Elena entendió que Dios es paz. Elena entendió que Dios es calma. A veces en nuestra vida queremos agarrarnos a algo, pero Dios no quiere que creamos a nuestra manera, sino como Él ha dicho en su palabra, sin condiciones, a las buenas y a las malas, aunque no lo entendamos. Somos personas que queremos bendiciones, tenemos querer paz, tenemos querer consuelo y seguridad para nuestras familias. Cuando estamos durmiendo queremos seguridad, oramos muchas veces o pedimos a Dios prosperidad. Y oramos que también que su mano poderosa, de la mano de Dios, nos libre de las cosas que tememos. Pero a veces las bendiciones y las enseñanzas de Dios pueden venir desde situaciones incómodas, desde las lágrimas, como hemos aprendido, desde situaciones incómodas. Cuando Jesús habla de la vida eterna, se está refiriendo a la calidad de vida que Él ofrece. La calidad de vida, según este mundo, es tener mucho dinero. La calidad de vida, según este mundo, es tener mucho poder. La calidad de este mundo, la calidad de vida, según este mundo, es ofrecer, que te ofrece, es esta forma. Pero la calidad que Cristo está ofreciendo en nuestro texto es precisamente diferente. Es la paz, es el no miedo a la muerte. Es el tener paz en cualquier situación. Podéis hablar con la familia de Elena y podéis ver lo que ella decía, su propia familia, que la conoce mejor que ninguno de nosotros,
estaba completamente sorprendida de sus palabras, de su raciocinio, de la manera en la que cuadraba. Nos empezó a decir algunas cosas, como empezó a jugar en esa situación, imaginaos, empezó a jugar con la muerte. Empezó a decirnos: me voy a parecer a vosotros. Le decíamos: no hagas eso. Empezó a decirme, su hermana decía: no me hagas eso, que tengo miedo, ¿no? Empezó a decir diferentes cosas. Empezó a afrontar la muerte de una manera. Nosotros estábamos allí para animarla, pero la calma, la seguridad y la paz nos la ofreció ella a nosotros. Esta es la razón. ¿Por qué? Esta es la razón por la que muchos cristianos a lo largo de la historia han ido cantando a la hoguera que los quemaran. Esta es la razón por la que muchos cristianos a lo largo de la historia iban cantando al circo, donde iban a ser devorados por las bestias. Es algo que no se puede entender si uno no tiene a Dios. Precisamente, como hemos dicho, Elena se marchó a este mundo sin tener miedo a la muerte. Sus propios familiares quedaron, como hemos dicho, sorprendidos por sus palabras, de su humor, de su amor hacia los demás. Y esto es algo que solo Dios puede dar. Y de hecho Dios en la Biblia dice, Salmo 116, 15, dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. No nos dejará. Todos los que estamos aquí, como hemos dicho, tendremos nuestro propio funeral, con 29, 51 o 90 años. La pregunta que cada uno debemos hacernos es: ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En la presencia de Dios o fuera de su presencia? Dios en su palabra dice sobre la paz en la muerte, dice en Apocalipsis 21:4, dice: Él enjugará toda la lágrima de sus ojos, y ya no habrá allí muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Así que en nuestro texto, en el que hemos leído, en el versículo 51, dice: si alguno comiere este pan, es decir, si alguno acepta a Cristo por la gracia de Dios, entonces vivirá para siempre. Cristo no está diciendo aquí, fijaos, que si tú eres religioso, tampoco está diciendo si tienes salud, o tampoco está diciendo si eres rico o pobre, o si eres buena persona, o si te comportas bien con tus hijos o vecinos. Sino le está diciendo a aquellos que crean en Él realmente. Él ofrece su salvación a todos. Él ofrece perdón de pecados y vida eterna a los que simplemente creen en Él. Cristo ofrece lo que el dinero no puede comprar, lo que el científico no puede inventar, lo que el bombero no puede apagar, lo que el policía no puede arrestar. Así que Dios demanda simplemente que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos, que ninguno de nosotros es tan bueno como pensamos de nosotros mismos. Y Dios no nos trata acorde a nuestras iniquidades, como dice el Salmo 103, sino que actúa con misericordia. A las 3:20 de la madrugada del pasado 5 de agosto, el cuerpo de Elena respiraba con dificultad. Llevaba así por lo menos un par de horas, pero seguía calmada, sin espasmos, sin bocanadas. Simplemente dejó de respirar. Su sonrisa no cambió. Su paz permaneció intacta. Su calma permaneció inquebrantable. Cuando me enteré de la gravedad de Elena, empecé a orar a Dios para que me diera la oportunidad de prepararla para la vida eterna. Nuestras iglesias en Irlanda, América y aquí en España estuvieron orando por su sanación. Claro, todos queríamos que ella se sanara. Pero había una cosa que estábamos orando antes de su sanación, y era que Dios realmente tocara su corazón. Lo importante de la vida
no es vivir más o vivir menos. Lo importante de la vida es vivir lo suficiente para conocer a Cristo de una manera personal como tu Salvador, para que Él te dé esa gracia, esa paz que solo Él puede dar. Las enfermeras entraron, hicieron un electrograma. Podías ver en el pulso, apenas tenía pulso. Se encendía un poquito, un pequeño golpe que todavía la mantenía con vida. Así que me acerqué a su mejilla, le di un beso, oré susurrándole al oído y le dije: hasta pronto. No le dije adiós. ¿Por qué no le dije adiós? ¿Por qué le dije hasta pronto? Porque la Biblia dice, y es la palabra de Dios, y es la verdad, y realmente lo creo y lo siento en mi corazón, que la muerte para los hijos de Dios no es el final, sino que es un hasta luego. Y que sin duda, no tengo duda en mi corazón, en que nos volveremos a encontrar. Acabo con estas palabras que dice la Biblia, precisamente de esta conexión que tenemos con Dios y con Cristo cuando hemos llegado a creer con Él, a creer en a poner nuestra confianza en su sacrificio. Dice así, dice las Escrituras el apóstol Pablo. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante tu presencia con dolor por la separación, Señor, y por dolor de la separación en la muerte de Elena. Pero, Señor, como hemos visto en tu palabra, Señor, te damos las gracias por la calma, por la paz que tú solo ofreces y que ella pudo disfrutar antes de partir de este mundo hacia la eternidad. Señor, ayuda a que cada uno de nosotros recapacite en su propio corazón, que vivamos una vida conforme a lo que tú nos mandas en tu palabra, que nos demos cuenta que hay una eternidad y que nos demos cuenta también de que tú estás ahí para ofrecernos salvación, que lo que nos ofrece el mundo no tiene nada que ver con la paz y la calma que tú nos ofreces. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.